Nehemías, leamos en el capítulo 10, y leamos versículo 37. Nehemías 10, 37. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino, y del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Gracias damos al Señor por el Señor Jesucristo que está en medio de nosotros. Esta mañana quisiéramos ver un poco acerca de los diezmos, que ya no es para nuestro tiempo. Algunos se preguntarán, algunos dirán, ¿por qué en la sala evangélica no diezman? ¿Por qué en la sala evangélica no usan instrumentos musicales? Es una iglesia muerta, dormida, es lo que muchos piensan. Pero nosotros vamos a lo que dice la palabra del Señor. Aquí estamos viendo un poco de lo que le dijeron a los israelitas. Los israelitas llegaron a ser 12 tribus. Pero a 11 tribus les dieron herencia, les dieron heredad, le dieron posesión. Pero a una tribu, que es la tribu de los levitas, no les tocó donde posesionarse, no les tocó tierra, sino la heredad de ellos es Dios. Dios escogió a los levitas para que de ahí salieran los sacerdotes, para que ellos estuvieran al frente del pueblo de Israel. Y fue dada las ordenanzas que las 11 tribus que les tocó tierra tenían que llevar las primicias de todos sus frutos, de lo que sacaban de la tierra. Tenían que llevar las primicias y tenían que llevar el diezmo a los levitas. Ahora dice, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas. Ellos se tenían que presentar con el diezmo, con el 10%. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió?
A través del tiempo, el pueblo de Israel ya no le llevaba lo mejor para Dios, porque cuando ellos llevaban y ofrecían una oveja, ofrecían un animal, pero ya no le llevaban el animal bueno, el animal sano, sino le llevaban el animal enfermo, el ciego, el cojo. Un día Dios dijo: ofrécelo a tu príncipe, a ver si se va a agradar. A ver si se va a agradar. Dale un animal enfermo que ya no come, a ver si se va a agradar el príncipe. Comenzó Israel a darle no cosas buenas, sino animales enfermos, animales malos presentaban. Esto es lo que llevaban las 11 tribus. Los levitas eran los encargados, eran los sacerdotes. La herencia de ellos era que ellos llevaban el sacerdocio para el servicio de la casa de Dios. Oigamos lo que dice en el capítulo 12, Nehemías capítulo 12, versículo 44. En aquel día fueron puestos los varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Cuando se comenzó, tenía un gran gozo, una gran alegría que les hayan dicho a ellos: las 11 tribus se van a encargar y le van a llevar a los levitas. Y ahora estamos viendo que pusieron varones sobre las cámaras. Habían varones encargados de recibir las ofrendas, de recibir las primicias y de recibir los diezmos. Aquí estamos viendo 3 partes. Dice aquí: ofrendas, primicias y diezmos. Las ofrendas, cuando se habla de la ofrenda, es algo que nace de voluntad, sale del corazón. La ofrenda nadie le va a obligar. Se recuerda, hermano y hermana, de aquellos 2 hermanos que se presentaron con sus ofrendas. ¿Se recuerda? Uno era Caín y el otro era Abel. Se presentaron ellos. Dice que Abel se fue a su rebaño, se fue a ver de todas sus ovejas que estaban ahí. Abel dice: le voy a dar la mejor oveja a Dios. Y se queda viendo la mejor oveja. Sin duda podía tocarle cómo estaban los lomos de aquella oveja, porque ya lo ve que la oveja le crece lana. Tal vez está bien flaquita, pero si tiene grande la lana, se mira que está gorda, pero no, está flaca la oveja. Pero Abel lo que hizo fue a escoger la más gorda, la más hermosa de las ovejas. La palabra de Dios dice en Génesis que Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda. Primero vio
a Abel, no primero vio la ofrenda. A veces nosotros miramos primero la ofrenda y después quizá quién es el personaje, pero conocer el corazón nosotros no podemos, pero Dios sí conoce, Dios mira, Dios sabe. Dios se queda viendo a Abel y a su ofrenda. Vio con agrado, pero cuando se queda viendo a Caín, vio a Caín y a su ofrenda. La ofrenda de Caín no es que le estaba dando lo mejor a Dios, no. Dios que conoce los corazones, a ver cómo está nuestro corazón, si le vamos a dar lo mejor a Dios o vamos a hacer como hacía Israel. Ya en los últimos tiempos ya no quería Israel, por puro compromiso, a la pura lucha. Llevaba el animal ciego, el animal cojo, el animal enfermo, es lo que llevaba para Dios. Ahí estamos viendo que la ofrenda es algo que nace del corazón. Es voluntaria la ofrenda, lo que nace del corazón. Las primicias, por ejemplo, aquí en la máquina, aquí cultivan mucho el maíz, el ajonjolí. Hay quienes que lo que hacen es, cuando cultivan el maíz y comienzan a salir los primeros elotes, yo me he dado cuenta, hermanos, que llevan un costal y van a cortar y buscan los mejores elotes, el primer corte, y lo llevan quizá para dar una refacción en una reunión, en una oración, o para hacer unos tamalitos. Pero llevan lo primero, es la primicia, es la primera cosecha. Las primicias. En el tiempo actual, no va a pensar usted que no se puede dar, si en su corazón está dar lo primero. Si Dios le ha bendecido y tiene ganados, dice, para la conferencia voy a dar un ganado, y usted va a ver el mejor torete que está ahí. Esto le va a agradar a Dios. En lo primero puede sacar usted las primicias, lo primero, porque lo primero es para Dios. Un día dijo el profeta Elías a la viuda: hazme a mí primero, hazme a mí primero. Como que si Dios nos estuviera diciendo: hazme a mí primero. Pero a veces nosotros todo lo contrario, primero para mí y después para Dios. Esto es lo que hacía Israel. Estamos viendo que había gran gozo, gran alegría cuando se comenzó, cuando se inició. Habían puesto varones que recibían las ofrendas. Había buena voluntad, había buen propósito, buen deseo del corazón. Llevaban una ofrenda, nadie obligaba. Aquí está, la ofrenda es algo que nace del corazón. Traía una primicia. Pero cuando llegaba el diezmo, aquí está el diezmo, el 10%. Eso fue puesto para los israelitas, un impuesto del 10%, del 10%. De 100 tenía que dar 10, de 1000 tenía que dar 100. Fue puesto para los israelitas, para las 11 tribus que les tocó tierra, les tocó donde quedarse ellos, pero tenían que llevarle a la tribu, a los levitas, que no les tocó herencia, sino la herencia de ellos es Dios. A ellos le tenían que llevar todo esto. ¿Qué pasó con Israel? Ya me estaba adelantando, pero leamos lo que dice Malaquías. Vamos a ver
Malaquías está antes del Evangelio de Mateo, en el capítulo 3. Malaquías capítulo 3, versículos 8 y 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Versículo 10. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Oigamos, aquí estamos viendo el pago de los diezmos. Ya no daban el diezmo aquellos, ya no. Si ellos obtenían 1000, por decirle así, tenían que dar 100, ya no daban 100, ya no. Se había menguado, se había pagado, comenzó a robarle a Dios el pueblo de Israel. Esto fue para Israel. Le decía que el diezmo, un impuesto para Israel. Hoy estamos en el tiempo de la gracia, porque han pasado las dispensaciones. Está el tiempo de la ley mosaica que ya pasó. Hoy estamos en el tiempo de la gracia. La otra vez hablaba con alguien y decía: ustedes le están robando a Dios porque no están dando los diezmos. Le decía: ¿usted es israelita o es de los gentiles? Porque eso fue un impuesto para los israelitas, para las 11 tribus de Israel. Eran 12 tribus, pero a 11 tribus les dieron heredad, y la tribu de los levitas, la porción de ellos es Jehová. Ahora a ellos les tenían que traer, si había algo voluntario del corazón, las ofrendas le traían. Pero ya en los últimos tiempos ya no le llevaban nada, ya no nacía del corazón. No solo que ya no llevaban ofrendas, ya no nacía nada del corazón, sino que también el 10% ya no lo estaban dando exactamente. Ya estaban ellos sustrayendo, estaban ellos sacando, estaban robando, ya no estaba cumpliendo Israel. Veamos lo que dice Éxodo en el capítulo 25. Éxodo capítulo 25, y leamos lo que dice el versículo 2, 25:2. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Aquí estamos viendo cómo Dios le habla a Moisés que le dijera a los hijos de Israel: di a los hijos de Israel, porque Moisés trató con los israelitas. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Y le decía hace un momento que la ofrenda es algo voluntario, de voluntad, de corazón. De corazón, algo que nace del corazón. Nadie le va a obligar, nadie le está obligando.
No, es voluntad. Cuando nace del corazón, sale. Esto es una ofrenda, espontáneamente sale del corazón. Di a los hijos de Israel, al principio daban ofrenda, daban diezmo, daban primicias, pero por último ya no habían ni ofrendas ni primicias, y ya no cumplían con el impuesto del 10%. Ya no cumplían con el 10%, el diezmo, ya no estaban cumpliendo, le estaban robando a Dios. Pero ahora esto fue con Israel, con las 11 tribus, con los israelitas. Pero ahora vayamos un momento a nuestro tiempo, en el tiempo actual, el tiempo en que estamos viviendo. Oigamos lo que dice Efesios. Efesios, vamos a ver en el capítulo 5. Efesios capítulo 5, y leamos el versículo 1 y el 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Qué es esto? Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Lo que hizo el Señor Jesucristo, ¿será que es algo pequeño? ¿Será que es algo leve lo que el Señor Jesucristo hizo? Si al saber que Él dio su vida, si dio su vida, lo dio todo. Ya lo ve que cuando muere alguien dice, mejor se hubiera vendido el vehículo, mejor se hubiera vendido el terreno, pero que estuviera en vida. ¿Por qué? Porque a veces la vida es un precio que nosotros no podemos ponerle un valor, es de gran precio, dice en el Salmo 49, mayormente el alma, que es una pérdida tal del que muere sin Cristo. Y ahora el Señor, cualquiera podía dar sus bienes. Yo estaba oyendo de aquel hombre que tenía mucho dinero, muchos bienes, pero estaban pidiendo sangre, querían que donaran sangre. El hijo, cuando oyó que estaban pidiendo sangre, el hijo le dijo al papá, padre, yo voy a ir a donar sangre. ¿Para qué vas a dar tu sangre? Aquí está todo este dinero, ve a dar. Pero el hijo dijo, padre, yo quiero dar sangre. No, mejor da dinero. Y el hijo prefirió ir a dar sangre, aunque sea una cantidad muy fuerte, muy grande, pero él llegó a valorar que la sangre era más. Dice que este joven tuvo un accidente más adelante, y cuando andaban buscando sangre, de ese tipo de sangre, nadie tenía de ese tipo de sangre. Nadie tenía de ese tipo de sangre. El papá estaba queriendo pagar grandes cantidades, pero nadie tenía el tipo de sangre. Su propia sangre estaba ahí en el banco de sangre. Esa misma sangre se la pusieron. Nosotros a veces podemos llegar a pensar, ¿por qué Dios no dio dinero? ¿Por qué no dio oro? Si en Ageo dice, mía es la plata, mío es el oro. Pero al pensar que dio a su hijo, lo dio todo. Y a veces nosotros, para dar una ofrenda, lo pensamos 100 veces. Es que es mucho.
Dice usted, es que es mucho, digo yo, y no hay buena voluntad en nosotros. En el tiempo actual ya no es el diezmo para la iglesia, sino ofrenda que sale del corazón, pero a veces caemos en injusticias. Por nuestras injusticias, a veces nosotros damos de lo peor. Y la palabra de Dios dice que hay quienes retienen más de lo justo y vienen a pobreza porque retenemos, porque en nosotros no nace espontáneamente, no hay buena voluntad. En la actualidad no hay un impuesto, va a dar tanto. Pregúntele usted a los hermanos aquí en el Centro 2 si le dijeron a los hermanos, vamos a dar 10,000 quetzales cada uno para nuestras conferencias. No hay una tarifa, no hay una cantidad. ¿Por qué? Porque es ofrenda. Estamos viendo que el Señor Jesucristo se dio en ofrenda. En otras palabras, si dio su vida, lo dio todo por nosotros. Por eso dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, olor grato. ¿Qué es un olor grato? Ya lo ve que cuando hay un olor grato, un olor agradable, usted llega a percibir y dice, qué olor agradable. Llega a percibir el olor agradable. Cuando allá salió Noé y su familia del arca, Noé tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia y ofreció a Dios. La palabra de Dios dice, y percibió Dios olor grato. Le agradó a Dios. Cuando allá Abel vio de lo mejor, Dios pudo percibir olor grato, olor agradable. Y como dijo Pablo, también olor fragante, agradable a Dios, cuando nosotros damos nuestras ofrendas, pero una ofrenda justa, una ofrenda que nace del corazón. Él es el que conoce nuestros corazones. Como ejemplo estamos viendo al Señor Jesucristo. Veamos ligeramente porque el tiempo ya nos avanzó. Veamos lo que dice en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 16. Capítulo 16. Y leamos el versículo 1 y el 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros del 10%, no. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Oigamos como dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. No hay una tarifa, no hay una cantidad. Cada uno es dueño de su conciencia. ¿Cómo fuimos prosperados durante la semana? Fuimos una semana muy prósperos, muy prosperados. Así también de entre los rectos tiene que haber buena voluntad con justicia para nuestras ofrendas. Pero si durante la semana nos fue una semana muy mal, la prosperidad durante la semana fue muy bajo,
porque ya lo ve que no todos los tiempos son iguales. Hay tiempos que recibimos una gran bendición y hay tiempos que como que la puerta se cerrara, hay tiempos que la puerta como que se abre y hay tiempos como que la puerta se cierra. Así tiene que ser nuestras ofrendas. No hay una tarifa. Si usted dice voy a dar el 5%, lo da. Si usted dice quiero ser como los israelitas, voy a dar el 10%. Si usted dice voy a dar el 20%, el 30%, o la mitad para Dios, la mitad para mí, el 50%, es usted, cada uno es el que tiene que tomar esa decisión. ¿Cómo? Pero tiene que ser de corazón, dice la palabra del Señor. Le decía que el tiempo nos avanzó. Terminemos en la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9 y el versículo 7. Capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad. Si usted ya propuso algo en su corazón y usted dice, mejor voy a sacar una parte y ya no lo voy a entregar todo, porque a lo ve que el dinero es tentación. Un día hubo una pareja, Ananías y Zafira. Vamos a vender un terreno y vamos a darlo para la obra del Señor. Pero ya cuando vieron el dinero, mejor ya no lo demos todo, saquemos una parte y una parte vamos a entregar. Esto es pecado delante de Dios. La palabra de Dios dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Recordemos, los diezmos fue para los israelitas. El tiempo actual en que estamos viviendo, no hay un impuesto para la iglesia. Es ofrenda, como Cristo se ofreció en ofrenda, voluntario. Nadie lo obligó. Él es nuestro ejemplo. Ahora nosotros, Él nos dice, sed imitadores de Dios. Dice el apóstol, que lo imitemos. Jamás nos vamos a comparar, jamás vamos a llegarle a Él, pero estamos viendo que en la actualidad son ofrendas voluntarias que nace el corazón. Esta mañana damos gracias al Señor por sus palabras que nos está dando y Él que las bendiga en nuestros corazones.